Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema que es el que despierta mayor interés, pero también el que genera mayor preocupación en los venezolanos. Hablo del aumento del salario mínimo decretado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien decidió aumentar el mínimo en un 50% para los trabajadores del país. ¿Es esto positivo? ¿Qué se conoce? ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que necesita el venezolano saber con respecto a qué significa realmente que el presidente de un país aumente muchas veces en un año el salario mínimo y la inflación y la situación económica, el poder adquisitivo siga decayendo a medida que el aumento o que el salario mínimo aumenta? ¿Por qué sucede esto? Económicamente, ¿por qué? Es lo que quieren saber los venezolanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decidió aumentar el salario mínimo un 50%. Lo decidió el día viernes 12 de agosto de 2016 y quedó en 22.576 bolívares quincenal a partir del 1 de septiembre de 2016, mientras que la base de cálculo para el ticket de alimentación o cesta ticket, como se le conoce, era de 3.5 unidades tributarias y ahora pasó a calcularse a 8 unidades tributarias, y entendiendo que cada unidad tributaria tiene un valor de 177 bolívares, el cesta ticket será ahora de 42.480 con un salario mínimo integral en el mes, tanto en ambas quincenas como el ticket de alimentación de 66.056 bolívares. Quiero anunciar que producto de las consultas que voy sosteniendo durante el año y producto de la vigilancia del salario de nuestros obreros y la defensa de la calidad de los trabajadores, he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tasas de salario de trabajadores públicos y de Fuerza Armada a un 50% a partir del 1 de septiembre. Además, un elemento clave para la defensa de la familia, he decidido la base de cálculo del cesta ticket. He decidido aumentarla, que está de 3,5 por unidad tributaria a 8 puntos la unidad tributaria. La pelea es peleando, la guerra es guerreando. Así lo anunció Nicolás Maduro. Pero realmente se puede aumentar o proteger y defender el ingreso familiar, la calidad de los trabajadores, la calidad del empleo, el ingreso de los trabajadores y luchar contra la crisis aumentando el salario mínimo con una inflación que rondaría el 700% según previsiones del Fondo Monetario Internacional y que fue de 180% según el Banco Central de Venezuela en 2015 y que aumentó 7 veces su tasa de 2015 en comparación con la de 2016 actualmente? El anuncio fue hecho durante una reunión de la vicepresidencia de gobierno que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores. Y también aseguró, haciendo mención al Estado Mayor de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que el aumento del ticket de alimentación es a partir del 1 de agosto, razón por la que las empresas deberán cancelar el retroactivo. Pero ¿qué efectos concretos en la economía, en el país, en la vida nacional incluso genera el aumento de un salario mínimo que ahora estará integralmente en el mes con ticket de alimentación incluido, por supuesto, en bolívares 66.056 para el ingreso mensual del venezolano? Una situación que despierta mucho interés, que despierta muchas dudas, un aumento que genera polémica porque ha sido objeto de críticas y críticas muy razonables, muy verídicas, por supuesto, pero exactamente ¿por qué? ¿Cómo se encuentra la situación del salario en Venezuela? ¿Por qué era tan incertidumbre? Y de hecho, Venezuela es uno de los pocos países en el mundo en el que un aumento de sueldo implica una mala noticia, por así decirlo, cuando en realidad en economías más estables un aumento de sueldo implica un aumento en la capacidad adquisitiva, en el poder de compra, en el valor real más que nominal del salario y por consiguiente un aspecto importante en el bienestar económico y en el progreso para la calidad del ingreso y del empleo de ese trabajador, de ese empleado y de esa familia que percibe ese ingreso en países con economías más estables. Entendamos lo siguiente, la inflación podría repuntar aproximadamente en un 20%, los precios irán al alza. La inflación podría subir en un 20%, los precios seguirán acelerándose debido a tanto dinero inorgánico que habrá en la economía. Expertos, analistas venezolanos, uno muy conocido como Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, alega lo siguiente: el aumento de salarios decretados sin tocar la fuente del problema
no compensa la inflación pasada y genera inflación futura. Por supuesto, la situación se basa en que el gobierno, al aumentar el salario, no está atacando el problema de raíz. Está de alguna manera atacando el problema, pero no la raíz de él. Y lo que hace es exacerbarlo, ya que si no atacas la raíz o el origen del problema, no puedes evitar que éste se siga propagando. Y si solo atacas en sí el problema concreto de manera superficial, entonces se va incrementando porque no se están tomando los correctivos necesarios, ya que es en producción, con altos subsidios, devaluación monetaria e inflación del 700%, se exacerba el problema y esto implica más crisis. Otros expertos, por ejemplo el periodista venezolano Henkel García, tuiteaba en su cuenta @HenkelGarcía los siguientes argumentos. Con este aumento se agrega un ingrediente más para caer en una hiperinflación clásica. Por supuesto, es una situación en la que aumenta en 50% el salario, puede aumentar en más de 20% la inflación, el costo de los productos puede aumentar más. Y al aumentar los costos de producción se van de alguna manera incrementando, porque si el gobierno mantiene la misma política de subsidios, la misma política de precios regulados y controlados, con un salario más caro que en teoría debería comprar más, pero no lo hace porque hay mucho subsidio. Esto hace que los productores produzcan a pérdida, no compensa sus estructuras de costo, sigue el control de precios, sigue el control de cambio para la importación de los insumos con los cuales se generan esos productos, y a su vez es un doble control que genera una situación de poca rentabilidad por partida doble, más pérdida para los productores, más escasez, y se incrementa la situación o se exacerba en la que hay mucho dinero en la economía, pero pocos productos en los cuales gastar ese dinero. Y esto genera una ilusión monetaria en la que aumenta la inflación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se tiene una cantidad de 3 manzanas y con una moneda se puede comprar una manzana, con 3 monedas puedes adquirir 3. Pero si se produce la situación en la que de alguna manera llega a faltar una manzana y tienes las mismas 3 monedas, estás gastando más para comprar una menor cantidad de productos. Es decir, hay una demanda muy alta, pero hay una baja en la oferta y se mantiene la misma capacidad o la misma masa monetaria en la cual invertir esa o canalizar esa demanda para adquirir esa oferta. Entonces, si la oferta se reduce y la demanda se mantiene y hay demasiado dinero en la economía, tiende a aumentar el valor del producto porque es más demandado, pero no se aumenta la oferta. Y si no se aumenta la oferta, no se equipara con la demanda. Y si no se equipara con la demanda, aumenta tanto el valor porque es cada vez más demandado, más exigido, pero no aparece realmente en la economía, que se genera un proceso en el que aumentan los precios porque se crea la ilusión de que hay mucha demanda porque hay más dinero en la economía, pero en realidad hay pocos productos en los cuales gastar ese dinero. Otro argumento que esgrime este periodista es el siguiente: esto representa una dura carga para las empresas que, dada la terrible realidad económica, hacen malabares para mantener su nómina. Es una situación factible. De hecho, ya he conocido testimonios de venezolanos que fueron despedidos de su trabajo o de sus empleos producto de políticas laborales que las empresas están aplicando, de recortes masivos de personal, ya que al aumentar el salario tienen que incrementar la capacidad de pago de nómina y no cuentan con la rentabilidad suficiente debido a pérdidas en las que han incurrido por la baja en la demanda, por la crisis económica, la inflación, los altos precios, reducción de ventas, y entonces tienen que recortar personal para pagar la nómina con mayor salario, pero salario que tienen que pagar de sus ingresos que se han visto mermados por la reducción en las ventas y en su demanda de los servicios, productos o bienes que ofrezcan estas empresas. Por ello tienen que recortar personal, se aumenta la tasa de desempleo, el mercado laboral tiende a contraerse y se de alguna manera colapsa la economía. Otro argumento muy importante es el siguiente: después de más de 30 aumentos, el gobierno hace lo mismo, esperando distintos resultados. Todos conocemos la popular frase de Albert Einstein que aproximadamente cita lo siguiente: si esperas resultados distintos, no hagas. No esperes obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces el gobierno ha aplicado la misma política de seguir aumentando el salario, 30 aumentos que ha decretado desde
del año pasado para acá, desde hace 2 años para acá, y es una situación en la que se sigue aumentando el salario, pero la inflación permanece, la devaluación monetaria permanece, la situación de control de cambio, la política de control de precios permanece. Entonces están las mismas políticas que han generado escasez, y esto ha exacerbado el contrabando por el atractivo de precios muy accesibles que generan reventa. Esto aumenta la escasez porque son contrabandeados por el contrabando de extracción o bachaqueo, coloquialmente como se le conoce en Venezuela. Se exacerban las colas, es revendido, hay más escasez, baja la oferta, mucha demanda, aumenta la inflación porque hay mucho dinero pero pocos productos en los cuales gastar ese dinero, y sigue aumentando la inflación. Y a pesar de que aumenten los salarios, se sigue haciendo lo mismo, pero a medida que aumenta el salario, aumenta la inflación debido a que hay poca oferta, porque hay escasez, y hay escasez por el control de cambio y el control de precios, que ha hecho que los productores dejen de producir precisamente porque no están dispuestos a producir a pérdida, ya que esas políticas del gobierno no cubren los costos de producción de esos productores que distribuyen productos, bienes y servicios en la economía de Venezuela. Otro argumento muy importante de este periodista es el siguiente: hagan lo que hagan, sin solucionar los problemas del lado de la oferta, producción e importaciones, no habrá mejora en el poder de compra. Es lo que he estado explicando. Si no se soluciona la oferta, es decir, si no se incrementa la producción a través de la inversión extranjera, créditos internacionales de financiamiento para generar un fondo de producción que pueda canalizar recursos para incrementar el aparato productivo, reactivarlo, para aumentar las importaciones para destinarlo a la producción, y no se incrementa la cantidad de productos que se distribuyen en la economía, entonces no se compensará la demanda y no habrá mejora en el poder de compra, porque seguirá habiendo la misma masa monetaria para una cada vez más baja cantidad de productos. Es una política suicida gastar fondos públicos en aumentos salariales si no hay fondos para aumentar la oferta, y eso es lo que debe entender el gobierno concretamente. El periodista experto en asuntos electorales y también en asuntos económicos, periodista venezolano Eugenio Martínez, @Puskas en Twitter, tuiteaba lo siguiente: señores del chavismo, aumentar sueldo y no la producción provocará que existan más bolívares persiguiendo la misma cantidad de productos. También es a lo que me refiero, hay más dinero, hay más billetes, hay más papel moneda, hay más billetes de 100, de 50, de 20 bolívares en la economía, pero estos persiguen y se buscan ser gastados o invertidos en la misma cantidad de productos que cada vez se reduce. Es decir, hay poca oferta pero mucha demanda y mucho dinero, y de nada sirve que haya más dinero que productos en los cuales gastar ese dinero, cuando en realidad debería ser una situación equiparada, equilibrada, o un poco más alta la oferta que la demanda, lo cual sería más producente para la economía. ¿Por qué? Porque hay una enorme masa de dinero inorgánico, es decir, dinero inorgánico que es solo papel moneda, y no vale nada absolutamente porque no tiene respaldo en reservas, no tiene respaldo en oferta, y por consiguiente está devaluado también con respecto al dólar. Hay una enorme masa de dinero inorgánico que es bolívar devaluado en una economía de baja oferta y alta demanda como lo es la venezolana. Por ello es que Venezuela está cerca de un proceso hiperinflacionario, es decir, una inflación completamente exacerbada, como se ha visto en casos históricos de países como Hungría, Zimbabue, Yugoslavia, Bosnia, Alemania, Grecia, China, la ciudad libre de Danzig, también en Armenia, en Turkmenistán, países en los cuales el tiempo en el que los precios se duplicaban los tiempos en los cuales los precios se duplicaban eran de 15 horas, 24 horas. Por ejemplo, en el caso de Turquía, los precios aumentaban cada 15 horas, en Zimbabue cada 24,7 horas, en Yugoslavia cada 1,41 días, en Bosnia cada 1,41 días, en Alemania cada 3,70 días, en Grecia cada 4,27,27 días, en China cada 5 días, en las libres 6,2 días, cada 52 días, y en Turkmenistán cada 12,7 días. En ese tiempo tardaban los precios en aumentar en esos 10 países. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación mensual en esos países alcanzaba la cifra de, por ejemplo, en Hungría, más de 41 billones de por ciento, en Zimbabue más de 79 millardos por ciento, en Yugoslavia 313 millones, más de 313 millones por ciento, en Bosnia
una inflación o una hiperinflación de más de 297 millones por ciento, en Alemania de 29.500%, en Grecia de 13.800%, en China de 5.070%, en la ciudad libre de Danzig 2.440%, y en Armenia 438%, en Turkmenistán 429%, la de Venezuela ya suma 700%. Ante esa situación, Venezuela podría llegar a ese proceso, si no es que ya está en un proceso hiperinflacionario en el que los precios aumentan prácticamente cada día, incluso cada hora, o como en el caso más grave de Hungría, que llegó a ser hace unos años, que los precios aumentaban cada 15 horas. Por esta situación es que gremios empresariales como Fede Cámaras informan que las pequeñas y medianas empresas están en riesgo de cierre, porque no hay compensación en la producción, no hay compensación en la economía venezolana para que el poder adquisitivo sea tan grande como para que los venezolanos puedan demandar más. La oferta está equiparada, las ventas aumentar y las empresas no se vean afectadas tanto en producción, distribución y en venta, tanto las pequeñas como las medianas. Ante esta situación, ¿qué puede hacer el gobierno y qué políticas debe aplicar para que el salario realmente alcance o le alcance a los venezolanos y haya una mejora en la economía? Sin duda alguna, la oposición ha alegado que de llegar al gobierno, de llegar al poder, aplicaría un programa expansivo más allá de las políticas típicas de ajuste, de reducción del gasto público, aumento de impuestos, recortes en los fondos de pensiones, las típicas políticas neoliberales, sino programas expansivos que se basan en financiamiento social directo para paliar la situación a corto plazo, de inmediato, un paquete de emergencia mientras se toman los correctivos y la gente puede por lo menos aumentar su poder de compra mientras espera que la economía retome su cauce. Es por ello que se deben aplicar una serie de políticas, pero hay que entender primero que con este aumento, con este ajuste del salario, con este aumento del 50% que hizo Maduro, aumentó el salario en un porcentaje mayor o casi mayor de la mitad del 50%, solo cubre, entendiendo que lo aumentó en 50%, solo cubre de un 10 a un 15% del impacto inflacionario. Es decir, que este aumento del 50% que hizo Maduro apenas compensa como máximo un 15% de la cifra de 700% de inflación. ¿Qué quiere decir? El año pasado, en 2015, la inflación fue de 180%, entiéndase por lo menos de 200%, 100% en ese rango. Actualmente es de 700%. Esto quiere decir que la inflación aumentó 7 veces en un año. Y el Producto Interno Bruto, que fue en contracción negativa, el peor desempeño de América y del mundo en 2015 fue de 5,7% aproximadamente, que se contrajo a la economía venezolana. Este año lo hará de un 8 a 9%, un menos 8 a menos 9% de contracción del Producto Interno Bruto. Quiere decir que Venezuela perdió un 9% de valor monetario en producción de bienes y servicios en un año. Con esa contracción económica y una inflación que aumentó 7 veces y un salario que apenas cubre un 15%, es decir, apenas un cuarto de la inflación total, no hay compensación. Es decir, prácticamente no sirve de nada este aumento salarial. Por ello, las políticas que debe aplicar el gobierno para que, hablando coloquialmente, la plata les alcance a los venezolanos son las siguientes. Primero, debe aumentar el nivel de reservas para liquidar divisas, destinarlas a las empresas, puedan importar insumos para producir e incrementar por ende la producción. Se debe unificar el tipo de cambio a una tasa aproximada de 600 bolívares por dólar para que sean controladas las importaciones, no haya especulación, no haya reventa ni mercados paralelos, que se elimine el control de precios para que se sinceren los precios de los productos y no se genere la situación en la que se adquiere un precio a un producto a un precio tan ridículamente barato que genera atractivos para ser contrabandeado o achaqueado, como se le dice en Venezuela. También eliminar el control de las tasas de interés y graduarlas en el sistema bancario para que haya un mayor incremento o una mayor fomentación del consumo, una expansión del crédito para las inversiones y el consumo interno de los venezolanos. Devolver las empresas expropiadas para que produzcan más, puedan importar más y distribuir más con redes mixtas de distribución y producción en una alianza entre el sector público y sector privado, generando alianza de capitales. También que el gobierno otorgue subsidios directos y no indirectos. Un subsidio indirecto implica que un precio se venda, por ejemplo, una harina pan a 180 bolívares. Un subsidio directo implica que se
le compense esos 180 bolívares o incluso más, una cantidad determinada al venezolano, añadida a su salario y al ticket de alimentación, un monto o un bono adicional a su salario y a su ticket de alimentación. Es un subsidio directo para que aumente con los salarios la capacidad adquisitiva. También hacer ajustes salariales reales, no nominales. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Maduro básicamente es un aumento nominal. Nominal quiere decir que se aumenta la cifra. Es decir, el venezolano pasa en teoría de ganar 40.000 bolívares mensuales a 60.000 bolívares mensuales, pero solamente aumentó el salario en la cifra, en el número, nominalmente, pero no realmente, y no aumentó realmente porque en realidad se aumentan los precios, se aumenta el salario, no sirve de nada, ya que sería la mayor cantidad de billetes. Por ello debe incrementarse la oferta para que con una mayor cantidad de billetes se puedan adquirir la misma o una menor cantidad de productos y haya un remanente y alcance el poder adquisitivo y de compra del salario, el valor sea real, porque no es cuánto es aumento o cuánto tengas en el bolsillo en cuanto a cifra, a números, sino qué puedes comprar y cuánto puedes comprar con esa cantidad que tienes en el bolsillo. Eso es un valor real, un aumento del salario real, ajuste real. También se deben ajustar los precios para cubrir los costos de producción, ajustar el presupuesto nacional para una correcta distribución en la economía venezolana y recurrir a financiamiento o crédito internacional de organismos multilaterales que permitan alcanzar superávit fiscal, revertir la situación deficitaria de ingresos y egresos, aumentar los ingresos, disminuir los egresos por concepto de deuda para que el superávit implique una mejoría en la economía venezolana, una mejoría en el Producto Interno Bruto y que con estos créditos se puedan segmentar esos ingresos provenientes posiblemente del Fondo Monetario Internacional para segmentarlos en diversos subfondos destinados a las áreas prioritarias de la economía venezolana, es decir, un fondo para cada una, un fondo para la producción, capital para la inversión pública y social, para la alimentación, para la salud pública, la infraestructura y obras públicas, recapitalización bancaria, educación, desarrollo sostenible, seguridad, comercio interno y externo, empleos directos e indirectos, recaudación y reforma del sistema tributario, distribución e importación de medicamentos, incremento de las exportaciones para reducir la dependencia de las formadas importaciones, una nueva política petrolera, reversión de la inflación con una indexación salarial, ajuste salarial real mediante la reevaluación del bolívar con respaldo monetario orgánico de alta liquidez en las reservas internacionales de activos en capital de 30%, aumentando los activos en oro y reinyectando oro monetario en las arcas del Estado, así como también un paquete de estímulos fiscales en la economía, que se inyecte dinero en la economía para ampliar la capacidad de crédito y de inversión, de emprendimiento también con bajas tasas de interés y fomentación del consumo interno equilibrado. Todo esto con el fin último de lograr un repunte de al menos 0,3 a 0,75 o 1% como máximo del Producto Interno Bruto para lograr y obtener un superávit fiscal de aquí a un plazo de 3 a 5 años. Asimismo, aplicar una política de expansión de crédito con financiamiento directo del fondo tributario al 40% neto del ingreso de la clase alta, de los más ricos en Venezuela, con intereses del 0,5% para aumentar el consumo y destinar esos recursos a estímulos fiscales o paquetes fiscales para inyectarlos en la economía vía créditos y atraer inversión para generar empleo y disminuir la tasa de desempleo. Esas son las medidas que el gobierno debe aplicar para que el salario pueda realmente tener un mayor poder de compra, se pueda solucionar la crisis económica venezolana y se impida caer en un proceso inflacionario tan grave como el que llegó a vivir un país como por ejemplo Hungría, en el que los precios aumentaban cada 15 horas y la inflación era de más de 41 billones por ciento, por increíble que suene. Así está la situación y esto es lo que significa este aumento salarial en Venezuela de 50% que ahora será integralmente en el mes de 66.056 bolívares. Les ha hablado Ricardo Serrano. Nos encontramos en una próxima edición en este canal de YouTube Un Venezolano Informa. Hasta luego.